A ver, en 2018 Argentina estaba al borde del colapso y recibió el mayor préstamo de la historia. La pregunta del millón es, ¿fue de verdad un rescate o fue en realidad el comienzo de un problema todavía más grande? Pues bien, vamos a desgranar las cifras para ver qué pasó realmente. La versión oficial, la que se contó en todas partes, era casi de película, ¿no? Llegó el Fondo Monetario Internacional con un paquete de rescate gigantesco y ¡puf!, mercados calmados y economía salvada. Final feliz, todos a casa. Pero claro, ¿y si los datos contaran otra cosa? Porque, ojo, cuando uno se pone a mirar los números, la historia es muy, muy distinta. De hecho, no parece tanto un rescate como, bueno, un acelerón hacia el precipicio. Vale, para entender bien lo que pasó con la intervención, primero hay que rebobinar un poco. ¿Cómo se metió Argentina en semejante lío? Vamos a ver cuál era la situación justo antes de la tormenta. Pues fue literalmente la tormenta perfecta. Se juntaron tres factores clave. Por un lado, unas vulnerabilidades que el país arrastraba de lejos. Por otro, una serie de errores de política económica. Y para rematar, un par de shocks externos que lo cambiaron todo. Aquí hay un concepto clave, el llamado pecado original. Para que nos entendamos, es como si tuvieras una hipoteca, pero en vez de en euros, en dólares. Si el dólar se dispara, tu deuda se dispara con él, aunque tú no hayas hecho nada. Pues eso, a gran escala, le pasaba a Argentina. El plan del gobierno de entonces era ir arreglando las cosas poco a poco, con lo que llamaron gradualismo. ¿El problema? Que todo esto se financió pidiendo prestado una cantidad enorme de dinero fuera, en dólares. Básicamente, se estaba tapando un agujero pidiendo prestado para acabar otro más grande al lado. Y de repente, entre abril y mayo de 2018, todo estalla. Pasan varias cosas a la vez. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos, lo que hace que el dinero vuele de países como Argentina hacia allí. Además, una sequía terrible golpea las exportaciones. Y claro, los inversores entran en pánico y empiezan a vender pesos a toda velocidad para comprar dólares. Una auténtica estampida. Con la economía en caída libre, la situación era desesperada. Ya no quedaban muchas opciones. Así que el gobierno llamó a la puerta del prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional. Y esto nos lleva, nada menos, que al préstamo más grande de la historia. Vamos a la intervención. Y aquí es donde la escala de todo esto se vuelve de verdad una locura. Ahí está el número. 57.100 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, no es que fuera un préstamo grande, no. Fue el mayor préstamo que el FMI había concedido en toda su historia, un récord absoluto. Y ojo a esta tabla porque es muy reveladora, muestra cómo se fue escalando la desesperación. En junio de 2018 se anuncia un primer acuerdo de 50.000 millones, pero era, bueno, más bien preventivo. La cosa no funciona, para nada. Tanto que, solo 3 meses después, en septiembre, tienen que volver a la mesa, subir la cantidad a 57.100 millones y cambiar las condiciones a unas mucho más duras. Esto huele a pánico, ¿verdad? La teoría era simple. Si pones sobre la mesa una cantidad de dinero tan descomunal, los mercados se calman y la confianza vuelve. Tenía que funcionar, ¿no? Pues, ¿funcionó de verdad? Bueno, pues aquí es donde la bonita historia del rescate exitoso se viene abajo, pero con estrépito. Fijémonos en el riesgo país. Esto es básicamente el termómetro que mide la confianza que tienen los inversores en que un país va a pagar sus deudas. Lo normal es que con un rescate este número baje. Pues aquí pasó justo lo contrario, se disparó. Pasó de unos 350 puntos a más de 800 a final de año. O sea, la desconfianza no bajó, se multiplicó por más de 2. ¿Y qué pasó con el peso argentino? Pues tampoco se salvó. Es más, el colapso fue tremendo. A principios de 2018, un dólar costaba unos 20 pesos. A finales, casi 40. Y lo más increíble es que gran parte de esta caída, un 50%, ocurrió después de que empezara a llegar el dinero del FMI. Para intentar frenar esta sangría, esta caída del peso, el Banco Central tuvo que tomar una medida desesperada: subir los tipos de interés. ¿Y a cuánto? Pues a más del 71%. Una auténtica barbaridad, los más altos del mundo en ese momento. Esto, claro, es como echarle un cubo de cemento a la economía real, la ahoga por completo. Vale, hasta ahora hemos visto los síntomas. El plan no funcionó. Los datos son clarísimos. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué falló para que el mayor rescate de la historia acabase así? Y ojo, que esta no es una opinión nuestra, es la conclusión del propio FMI. Años más tarde, hicieron una evaluación interna, una especie de autopsia del programa, y fueron, increíblemente claros al respecto. El programa, decían, no cumplió sus objetivos y creó riesgos sustanciales para el propio fondo. Entonces, ¿cuáles fueron las claves de este fracaso?
Pues varias. La primera, y quizás la más importante, es que el dinero del FMI sirvió en la práctica para financiar la fuga de capitales. Es decir, se usó para que los grandes inversores pudieran coger sus pesos, cambiarlos por los dólares que ponía el FMI y sacar el dinero del país. Se diagnosticó mal el problema. Se pensó que era falta de dinero temporal, cuando en realidad era un problema de que el país no podía pagar su deuda. Y encima no se pusieron controles para evitar que el dinero se escapara. Era como intentar llenar una bañera sin poner el tapón. Claro, un fracaso de estas dimensiones no es algo que se acabe y ya está. Dejó unas consecuencias enormes. De hecho, sentó las bases para el siguiente capítulo de la eterna historia de la deuda argentina. Y las secuelas no tardaron en llegar. Como era de esperar, en 2019, con la economía destrozada, el gobierno perdió las elecciones. El nuevo gobierno que entró, en 2020, suspendió lo que quedaba del programa. ¿Y para 2022? ¿Qué tocaba? Pues volver a sentarse con el FMI, pero esta vez para renegociar el préstamo fallido de 2018. Un bucle. Así que, en resumen, ¿qué consiguió el préstamo de 2018? No solucionó el problema de la deuda. Lo que hizo fue transformarlo. Argentina pasó de deberle dinero a un montón de acreedores privados a deberle una cantidad gigantesca a un solo acreedor, el FMI. El problema no desapareció, solo cambió de manos. Y todo esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de Argentina. La pregunta clave para cualquier país es ¿cómo se puede construir una economía lo suficientemente sólida como para que estos rescates simplemente no hagan falta nunca más?